Si te hiciste un esguince de tobillo y al cabo de unas cuantas semanas o incluso meses sigues notando molestias, dolores, inflamación o incluso tienes una incapacidad funcional para volver a tu vida deportiva o cotidiana, es posible que esto se deba a uno de los siguientes motivos que te voy a nombrar a continuación. Muy buenas a todos, amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal de Fisioterapia y Salud. En el día de hoy voy a hablaros de cuáles son, desde mi punto de vista, los 3 motivos principales por los cuales la gente sigue teniendo molestias e incluso dolores después de unas cuantas semanas tras hacerse un esguince de tobillo. Lo primero que me gustaría comentar, incluso antes de meternos a explicar todos estos motivos, es que en cualquier lesión a nivel musculoesquelético se va a producir una pérdida de las capacidades de todas estas estructuras que nos vamos a lesionar en el momento. En este caso, si hablamos del tobillo, vamos a partir de la base que una persona que no ha sufrido ningún tipo de lesión pues tiene la misma capacidad en ambos pies o ambos tobillos, y al hacerse el esguince en uno de ellos, pues la tolerancia de ese tobillo, sus capacidades van a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber una disminución de la fuerza, una disminución de la movilidad y en general una disminución de la capacidad para todo lo que es apoyos, andar, saltar, correr, etc. Es por ello que el objetivo principal de cualquier rehabilitación va a ser ir recuperando progresivamente las capacidades de estas estructuras lesionadas hasta volver, por así decir, a ese estado inicial que teníamos pre-lesión. Bueno, y en el tobillo, ¿qué es lo que pasa exactamente? Ya sabemos que en función de la gravedad del esguince que hemos sufrido, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, pues va a haber una serie de días o una serie de semanas que tenemos que dejarle a ese ligamento para que cicatrice de la forma más completa posible y que el esguince pues sea tratado de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? Y eso muchas veces los pacientes me lo preguntan, que el dolor, las molestias, esa hinchazón va persistiendo durante más semanas de las que debería y las personas pues no son capaces de volver a su vida, sobre todo deportiva, de la mejor forma posible, haciendo que incluso cuando saltan, cuando corren, pues siguen notando esas molestias y se tienen que parar al cabo de pocos segundos o pocos minutos. Un esguince de grado 1, un esguince muy leve, una pequeña torcedura, debería estar recuperada prácticamente unos 7 o incluso 10 días. Podemos incluso alargar ese tiempo de recuperación a unas 2 o incluso 3 semanas si no hemos hecho bien las cosas, pero más allá no debería darnos problemas. El grado 2, en este caso, que es un poco medial y que sí que puede generar un poco de inestabilidad en el tobillo, pues deberíamos darle un poquito más de tiempo. En mi caso, yo creo que unas 8 semanas, 2 meses y medio, debería ser más que suficiente para recuperarnos completamente. Y si ya hablamos del grado 3, donde incluso puede necesitar una cirugía por la rotura completa de ese ligamento, pues ya podríamos irnos a las 12 semanas, es decir, unos 3 meses o incluso 4. Todo lo que se salga de este tiempo que os acabo de comentar, pues hay que analizar qué es lo que ha pasado durante el proceso de recuperación, cuáles son las cosas que no se han hecho de la forma más correcta posible e ir intentando pulirlas hasta ir recuperando todas esas estructuras de la forma más completa posible. El primer motivo, y suele ser muy frecuente, es que la persona o el paciente ha estado demasiado tiempo inmovilizado en esos primeros días o incluso primeras semanas después de hacerse el esguince. Esto ya lo comenté en un vídeo anterior donde hablaba de los errores más frecuentes, y es que al final, a no ser que haya una fisura o una fractura, no debemos de inmovilizar y tenemos que dejar que ese pie incluso desde los primeros días sea capaz de moverse poquito a poco. Por desgracia, en muchas ocasiones la gente va a urgencias, le inmovilizan o le ponen un vendaje o una férula muy gruesa que prácticamente imposibilita el movimiento, y esto hace que la persona pues se tire 1, 2, incluso 3 semanas sin mover el pie. Y volviendo a lo que hemos comentado al principio del vídeo, las capacidades de ese tobillo se van perdiendo de una forma muy bestia, haciendo que por desgracia la recuperación tenga que ser muchísimo más lenta y muchísimo más larga, y haciendo que después de tantos meses pues siga habiendo molestias y problemas al andar. Y es que al final, en este tipo de patologías, la movilización precoz, es decir, el hecho de mover, apoyar y hacer ejercicios prácticamente desde el día 2 o día 3, nos va a facilitar muchísimo que la pérdida de masa muscular y fuerza sea mínima, que la movilidad de ese tobillo apenas se pierda durante esos días y que al final la recuperación sea lo más fructífera y más rápida posible. Ahora bien, como os podéis imaginar, cuanto más tiempo inmovilizado, menos se mueve, menos ejercicios, y al final esto nos lleva a ese círculo vicioso donde hay más dolor, menos capacidades y, por desgracia,
no vamos a ninguna parte. Y ya no solamente la fuerza, la masa muscular o la movilidad del tobillo. Cuando pasamos muchísimo tiempo inmovilizados, las conexiones de nuestro cerebro con esta parte afectada, es decir, el tobillo, se van a ir perdiendo, haciendo que una vez que nos retiren la férula o la escayola, pues el pie realmente ni siquiera lo podamos sentir bien. Es decir, hemos perdido sensibilidad, hemos perdido esa sensación de decir, sentimos el pie hasta raro, es decir, es como que no nos pertenece a nuestro cuerpo por esas conexiones que os acabo de comentar. Y eso realmente hace que luego todo sea mucho más lento, porque va a haber muchísimo menos control neuromuscular, vamos a querer activar zonas de nuestro pie, pero no vamos a ir pudiendo, y en general todo el edema que hay en ese tobillo pues va a ser muchísimo más complejo de retirar. Por no hablar también de las posibles complicaciones que se pueden dar tras esas inmovilizaciones tan prolongadas, como puede ser una algodistrofia o lo que se llama también un SUDEC. El segundo error, que es también muy frecuente en la gente, es parar de hacer tu rehabilitación cuando ya no sientes ningún tipo de dolor en tu tobillo de normal. Y es que al final la gente, cuando empieza a sentir muchísimo menos dolor o prácticamente se le ha quitado para su día a día, pues al final deja de hacer los ejercicios que su fisio le ha mandado, deja de ir incluso al fisio, y eso hace que el tobillo, aunque no esté mal del todo para andar, por ejemplo, para las actividades de la vida cotidiana, si empieza a forzar y empieza a hacer otras cosas un poquito más exigentes, pues ese pie no va a estar listo del todo porque no ha recuperado todas sus capacidades, y eso va a hacer que su pie se hinche, que empiecen a doler, o incluso sobre todo al cabo del día o por la noche después de una jornada de trabajo donde ha estado o mucho tiempo de pie o mucho rato moviéndose para un lado o para otro, pues al final el tobillo esté con una bota, que le duela, incluso por la noche sea muy complicado de conciliar el sueño. Y es que aquí os lo voy a mostrar. Esos son los dos tobillos prelesión. Tenemos una lesión, las capacidades del tobillo bajan, como hemos comentado al principio. Voy a ir recuperando con mi rehabilitación poco a poco. Cuando llego a este punto ya no me duele el tobillo, pero es que claro, mi tobillo sigue estando peor que el otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me tiro 8 horas de pie en el trabajo o moviéndome para un lado o para otro, o incluso quiero empezar a hacer un poquito de deporte porque creo que estoy bien, pues obviamente el tobillo no está listo. Y esa inflamación que se produce es como ese aviso de, oye, necesito recuperarme un poco más porque no llego a hacer esto que tú me estás exigiendo. Con lo cual, aquí tenemos un tobillo que es el sano, que está bien y que no nos duele, pero que el otro, al estar más bajo, con menos capacidades, pues no puede seguirle el ritmo. ¿Y qué pasa? Pues que todo esto al final va a influir y va a hacer que arrastremos ese dolor al cabo de semanas y semanas y semanas, porque realmente pues no está bien del todo. Y el tercer y último motivo o error que también se suele cometer bastante y va un poquito relacionado con el punto anterior que os acabo de comentar, es ir saltándose fases de la rehabilitación o querer volver a la vida deportiva demasiado rápido. Al final, cuando tenemos un esguince de tobillo, los primeros objetivos que vamos a ponernos a nivel de rehabilitación va a ser mejorar el dolor, evidentemente, mejorar la fuerza, mejorar la movilidad y básicamente que la persona pueda ser capaz de hacer todo lo que es su vida cotidiana sin ningún tipo de dolor o molestia. Ahora bien, como he dicho antes, la rehabilitación nunca va a acabar aquí y si queremos volver de la mejor forma posible a nuestra vida deportiva, tenemos que empezar a entrenar cualidades un poquito más específicas como son la pliometría o la fuerza explosiva para que ese tobillo lesionado pueda adaptarse de la mejor forma posible a objetos específicos como son los saltos, los giros, el correr, los sprints y sobre todo para que podamos reducir de la forma más completa posible el riesgo de relesión en esta articulación. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, una persona que juega al fútbol o al baloncesto, que se ha hecho un esguince de tobillo, que al cabo de unas 3 o 4 semanas pues ya no tiene ningún tipo de dolor o molestia para las actividades de su vida cotidiana, subir escaleras o incluso para su trabajo, y que ya quiere volver a hacer el deporte como lo hacía antes. ¿Y qué es lo que va a pasar en estos casos? Pues que la persona quiere volver a los entrenamientos o incluso a jugar partidos, no se ha hecho esta readaptación más específica para su deporte y cuando vuelve, pues al cabo de unos 15 o 20 minutos de correr, de saltar, de hacer gestos específicos, pues su tobillo va a empezar a doler y se le va a hinchar muchísimo y va a estar obligado a pararse. Al final también lo malo que se puede producir en estos casos es que se pueden crear también situaciones de problemas psicológicos donde la persona piensa que no se va a recuperar totalmente, que va a tener que arrastrar mucho esto y lo único que se trata es de readaptar un poquito mejor y de no saltarse esas fases más específicas de la vuelta al terreno. Esto también lo vamos a ver muchísimo en gente un poquito más amateur que corre durante los fines de semana y que se ha tirado durante un tiempo sin hacerlo después de un esguince y pues prácticamente
no va a poder aguantar ni siquiera unos pocos minutos. Y con esto ya sabéis cuáles son, desde mi punto de vista, los 3 motivos principales por los cuales ese tobillo no termina de estar bien del todo, no termina de recuperarse bien del todo y sigue habiendo molestias o dolores incluso pasados meses. Y si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar este tipo de contenido, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartir con aquellas personas a las que les pueda servir. Nos vemos en el próximo vídeo.